Ahora sí. Vamos a comenzar con Efesios, terminar los últimos versículos de Efesios 6. Como decía, es maravilloso recordar lo que tenemos en Cristo y vemos eso en capítulos 1, 2 y 3. Luego la exhortación a cómo deberíamos vivir con el poder de Dios y a la luz de la posición que tenemos en Cristo, guardando la unidad, andando en amor, andando en luz, vistiéndonos del nuevo hombre, desvistiéndonos, despojándonos del viejo hombre. En todo esto, esta enseñanza, Pablo termina recordándoles a los hermanos y recordándonos a nosotros de que estamos en una lucha espiritual, alguien que resista la obra de Dios en nosotros y que nosotros vivamos para Cristo. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una lucha verdadera espiritualmente y lo difícil de esta lucha es una lucha invisible. No vemos el enemigo. Tenemos que estar atentos a poder reconocer las artimañas del enemigo para poder entender de dónde vienen. Principalmente el campo de batalla es nuestra mente. En 2 Corintios habla de derribar todo argumento que está en contra de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y vemos aquí en Efesios 6 que Él tira sus dardos de fuego, que rechazamos esos dardos de fuego con la fe. Y eso es todo en el campo de la mente. Miren sus notas, el conflicto del creyente. Cada creyente está en un conflicto espiritual con nuestro enemigo Satanás y sus huestes espirituales. Dios ha provisto todo lo necesario para vencer nuestro enemigo. Solo tenemos que prepararnos cada día vistiéndonos con la armadura de Dios. Cuando miramos esta vestidura, nos damos cuenta que es nuestra protección de los ataques de nuestro enemigo y nos permite vencer en esa lucha espiritual. Debemos entender y comprender lo que es cada parte de esta armadura y estar atentos cada día de tenerlo puesto en su lugar para poder resistir. Primero vemos el enemigo en el conflicto. Hay tres cosas importantes acerca del enemigo. Primero, él es muy sutil. Muy sutil. La palabra acechanzas se refiere a su estrategia, a su estrategia. Él no es impulsivo, no está luchando contra la iglesia, contra los creyentes al azar. Él tiene una estrategia que él ha ido perfeccionando
durante miles de años. Entonces, créeme, Él entiende lo que puede derribar un creyente o desviar un creyente o hacerle desobedecer a Dios. Él es muy, muy sabio en esta estrategia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Su estrategia sutil que utiliza para derribar y vencer al creyente. Derribar y vencer al creyente. Debemos reconocer esta característica de sus ataques porque en sí mismo el creyente no es lo suficientemente inteligente para defenderse de Satanás y necesitamos fortalecernos en la fuerza y poder de Dios y poner toda la armadura y prepararnos para batallar contra un enemigo poderoso y sutil. Si no tenemos el poder de Dios, vamos a cansarnos en la lucha, vamos a ser vencidos en la lucha y vamos a desobedecer a Dios en esta lucha. Vamos a ceder a la tentación de Satanás. Él no duerme, él no está limitado en su atención o en sus ataques. Él solamente vive para atacar y destruir. Y como dijo Cristo en Juan 10, que el lobo ha venido para devorar y destruir. Pedro dijo que él anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces él no está jugando. Por eso tenemos que tomar muy, muy en serio el plan de Satanás y también su estrategia y la protección que tenemos en Cristo. Número 2, el enemigo es espiritual. En otras palabras, no lo vemos. No podemos ver el enemigo con nuestros ojos físicos, pero sí podemos reconocer su presencia a través de los ojos espirituales, viendo lo que está pasando, escuchando lo que está pasando o lo que están diciendo y reconocer, no, eso es el enemigo, eso no es de Dios. Miren sus notas, estamos luchando contra fuerzas y poderes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por eso, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ni siquiera es un solo enemigo, son una gran multitud de soldados espirituales, seres espirituales que están bajo el mandato de Satanás, quienes están atacando metódicamente a la iglesia de Cristo. Por eso, por ese motivo, no podemos usar armas carnales, armas carnales en nuestra lucha contra esta clase de enemigo. ¿Cuál es nuestra arma contra nuestro enemigo? A ver, ¿cuál es la arma principal del creyente contra el enemigo? La ¿Cómo? palabra de Dios. Palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es el espíritu, la espada del espíritu. Es interesante que toda la descripción de la armadura del soldado, todo es de manera defensiva, excepto la espada. Eso es la única parte de la armadura que es algo que usamos
para de manera ofensiva, digamos, de atacar o de actuar. Lo demás es defender. Miren número 3 en sus notas. El enemigo es pecaminoso. Es pecaminoso. Pongan eso en sus notas. Vemos esto en la palabra maldad. Huestes de maldad. Huestes espirituales de maldad, dice. En la palabra malo, también en versículo 13, tomar toda la armadura para que pueda resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. El día malo, eso es el día que estamos bajo ataque. Vemos la maldad de Satanás en su primer encuentro con el hombre en el jardín de Edén. Él vino con un solo propósito: tentar a la creación de Dios, a la primera pareja, digamos, y ponerlos en contra de Dios. Ahora vemos el encuentro en el conflicto, el encuentro, el momento de nuestro encuentro. El momento de nuestro encuentro con nuestro enemigo es llamado el día malo. O sea, él puede atacarnos en cualquier momento, pero no es algo continuamente las 24 horas del día. Hay días, hay momentos. Él es estrategista. Entonces, él espera y busca su momento y ahí cae sobre el preso, la presa, mejor dicho, perdón. La palabra para malo es poderosa en el griego, que significa algo malo que se opone a algo bueno. El encuentro es cuando las fuerzas de maldad nos oponen en nuestro deseo de hacer el bien, de hacer el bien. Es interesante un estudio de los momentos cuando el enemigo ataca al creyente. Justo ni bien Cristo sale de las aguas del bautismo para iniciar su comienzo de su ministerio terrenal, y ahí cae el diablo y lo tienta durante esos 40 días. Yo no dudo que cuando un creyente toma decisiones por Cristo en su vida, en la iglesia, en su hogar, que los espíritus están mirando. Mientras que un creyente no está sirviendo a Dios, no hace falta molestarlo. Si el creyente es desobediente, rebelde, para mí lo deja. Es cuando toma decisiones de hacer el bien. Eso es cuando el enemigo ataca, intenta desanimar al creyente, intenta hacerle caer para que no haga la voluntad de Dios. Vemos la firmeza en nuestro encuentro. Cuando Satanás nos ataca, tenemos que estar firmes y resistir. Firmes y resistir la tentación de huir. El creyente no debe huir nunca de Satanás, sino estar firmes durante sus ataques, y cuando termine el ataque debemos todavía estar firmes. Debemos huir de la tentación, de las tentaciones, como hizo José. ¿Se acuerda cuando la mujer agarró a José en el libro de Génesis? ¿Qué hizo él? No se puso firme. No, yo no lo voy a hacer. No, yo soy fuerte. No, huyó. Dice en 1 Corintios 6 que debemos huir de la fornicación. Nosotros muchas veces lo hacemos al revés. Si sentimos que hay algo satánico o algo demoníaco, nos da miedo y queremos huir, queremos correr, no queremos estar ahí.
Y si estamos en una situación de tentación inmoral o algo, no, yo soy fuerte, yo puedo resistir, a mí no me hace nada y tratamos de resistir, cuando en realidad es al revés. Con el enemigo no debemos tener miedo, no debemos sentir miedo, debemos estar firmes contra el enemigo. Y si hay alguna tentación a inmoralidad, pornografía, lo que fuera, fornicación o adulterio, debemos huir de esa situación. Aquí Pablo dice a los efesios estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tengan miedo, no tengan dudas, estar firmes y resistan, y aún después del ataque, manténganse firmes, no huyan. Alguno ha dicho, interesantemente, que la armadura del soldado romano no tenía mucha protección atrás, porque no estaba por, digamos, huir del enemigo. Dios nos ha dado su armadura para poder resistir el enemigo. Ahora, vemos la armadura en el conflicto. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios si queremos tener la victoria en nuestra lucha contra Satanás. Es importante cada pieza de la armadura que Dios nos ha dado. Nuestras vidas deben ser guiadas y controladas. Deben ser guiadas y controladas siempre por la verdad. Perdón, estoy saltando un párrafo. En el primer párrafo, empezamos de nuevo. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios si queremos tener la victoria en nuestra lucha contra Satanás. Si falta tan solo una parte de nuestra armadura, estaremos derrotados en la lucha. Sufriremos el ataque de nuestro enemigo. Por eso, en versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Es importante cada pieza para poder estar firmes y defendernos de sus ataques. Tenemos que poner las siguientes partes de la armadura. Primero, el cinturón de la verdad. Ahora, un consejo en interpretar esta porción de Efesios. Hay una tentación de estudiar meticulosamente cada parte de la armadura y por ahí atribuir una parte de la armadura y dar una explicación especial. Hay algunos eruditos, algunos estudiosos de la palabra que han entrado en mucho detalle de cada pieza. Lo que Pablo estaba haciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo es dar una imagen del soldado, vinculándolo con alguna parte de la vida cristiana, como la verdad, y representarlo con, por ejemplo, el cinturón de la verdad. Si bien uno puede entender algunas ideas lindas de ese cinturón de la verdad, no vayan demasiado lejos en la interpretación. Lo que Pablo está diciendo es que como el soldado romano tenía su cinturón, que era importante para darle fuerza. Eh, el que levanta pesas necesita un cinturón para darle fuerza. Los soldados
usaban el cinturón cuando estaban entrando en la batalla para ceñir sus lomos, ceñir su vestidura, dice la historia, pero también en 1 Pedro capítulo 1 habla de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, que habla de nuestros pensamientos. Pero la idea principal es que como el soldado tenía su cinturón, el creyente necesita siempre sujetarse a la verdad de la palabra de Dios y guardarse de las mentiras de nuestro enemigo. Entonces, quería decir eso antes de seguir. Fíjense las ideas principales, la verdad, justicia, habla de los pies, calzado con el Evangelio. Ahora vamos a mirarlo. La coraza de justicia. Tenemos que andar en justicia. Si Perdón, pastor, no noté, nuestras vidas deben ser, no sé si lo dijo, el ¿Cómo? cinturón de la verdad, nuestras vidas deben ser. El cinturón de la verdad. Lo demás, parte de su armadura en su lugar. En su lugar. Los soldados romanos llevaban un cinturón que mantenía las demás partes de su armadura en su lugar. ¿Es esa parte, hermana? No, después, después de eso, dice, nuestras Ah, vidas deben nuestras vidas ser, deben ser guiadas y controladas. Guiadas y controladas siempre por la verdad de la palabra de Dios. gracias, perdón. No de nada, no hay ningún problema. Cualquier pregunta, cualquier duda, háganlo. Así que siempre debemos seguir la verdad y ser controlados por la verdad. Número 2, la coraza de justicia. Tenemos que andar en justicia, o sea, andar rectamente en nuestra vida. Si somos justos en nuestra posición delante de Dios y también andamos en justicia, en la práctica, tendremos éxito en nuestra lucha. El problema es cuando no somos justos, cuando no actuamos correctamente. Ahí el diablo mete pie y de ahí él nos ataca a nosotros y nos debilita, nos molesta en la conciencia, nos ataca en nuestros pensamientos y a veces la culpa nos gobierna, nos controla, nos afecta y no tenemos victoria en nuestra lucha espiritual. ¿Por qué? Porque nos están acusando con el dedo de alguna injusticia o algo incorrecto y tienen razón. El mismo diablo, ¿cómo lo describe en Apocalipsis? Acusador de los hermanos. Así que tenemos que andar en justicia. Número 3, los calzados de los pies. Hay dos cosas importantes acerca de los calzados de los pies. Primero, debemos llevar el Evangelio. Debemos llevar el Evangelio a los que lo necesitan. Segundo, debemos estar firmes en nuestro mensaje y nuestras vidas deben apoyar nuestro mensaje. Esto significa lo que creemos y cómo actuamos van juntos, van juntos. No debemos ser hipócritas. Decir a la gente, bueno, haga como yo digo, no como yo hago. Debería nuestro andar apoyar nuestro mensaje del Evangelio. Luego, el escudo de la fe. Ahora, noten eso del escudo de la fe.
Esto se refiere a una confianza solo en Dios. Una confianza solo en Dios. Génesis 15:1, referencia de Abraham, después de librar a su sobrino Lot. Aparentemente entró una especie de miedo y Dios le dijo que era su escudo. Tenías que tener confianza en Dios. Es notable la importancia de esta parte de nuestra armadura. Nuestra fe debe apagar todos los dardos de nuestro enemigo. Otra frase muy interesante. En versículo 16 dice, sobre todo, el escudo no era un pequeño escudito que se escondía y que apenas cubría la cara. Era un escudo grande y podía esconderse detrás de ese escudo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, ¿y qué dice? Todos los dardos de fuego del maligno. El enemigo en aquel tiempo tenía sus flechas con un poco de brea, prendieron fuego a la brea y tiraron esas flechas para quemar y para destruir, y el escudo del soldado romano estaba, muchas veces lo mojaron en agua antes de ir a la batalla para apagar ese fuego y para que no se quemara el escudo y apagarlo. Una de las cosas más importantes en nuestra lucha espiritual es una fe y confianza fuerte en Dios. Y la fe verdadera no es una actitud positiva donde uno dice, no, nada me va a derribar, yo puedo, yo voy a estar firme, yo voy a estar fuerte, y un intento de autoconvencerse. Es una fe y confianza en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. No es una confianza ciega en que las cosas van a salir como yo quiero, sino una confianza fuerte en la palabra de Dios y en las instrucciones de Dios en nuestra vida. Tiene que ser algo seguro y tiene que estar basada en la palabra de Dios para que sea seguro. Número 5, el yelmo de la salvación. Esto se refiere a una confianza y seguridad. Confianza y seguridad de nuestra salvación y nuestra victoria en la lucha. Si hay algo que el enemigo hace para realmente hacer que un creyente tenga miedo y temor, es intentar hacerle dudar de su salvación a través de las acusaciones. ¿Cómo puedes hacer eso si vos sos un hijo de Dios? ¿Qué clase de hijo de Dios? Sembrar dudas y que no haya una confianza, que uno piense que perdió la salvación o que puede perder la salvación. Eso paraliza el creyente. Y si uno no está seguro de su salvación, no va a poder ser fuerte y estar firme en la lucha, si no tiene esa seguridad. Y si está luchando y se le llena la cabeza con dudas acerca de si Dios puede obrar o va a obrar, entonces tampoco va a tener confianza para poder luchar de una posición firme
en su fe. Si uno duda acerca de Dios, necesita el yelmo de la salvación. Número 6, la espada del Espíritu. Es solamente efectivo si meditamos en la palabra de Dios, si meditamos en la palabra de Dios y la conocemos bien, y la conocemos bien, porque tenemos que tener la habilidad de usarla cuando nos ataca Satanás. Si nos ataca del lado de la tentación en cuanto a la inmoralidad, un versículo memorizado como Juan 3:16, por ahí no nos ayuda mucho. Tenemos que buscar una porción de la palabra de Dios que va con esa tentación, que va en esa prueba, que va en esa situación de familia o situación económica para poder tener fe y obedecer a Dios y resistir la tentación. Tenemos que conocerla bien, tan bien que podemos aplicar una frase o dicho específico de la palabra a una situación en particular en nuestra vida. Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Frases, porciones de la palabra de Dios que va de acuerdo con la tentación o la dificultad. Pienso en el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, cuando él insultó al sacerdote. Él no se dio cuenta, no sabía quién era. Y un oficial ahí le preguntó, ¿vas a insultar a ese sacerdote, a sumo sacerdote? Y él decía, no, porque escrito está. Asoció la palabra de Dios con esa situación y con su error y su pecado inmediatamente. Necesitamos conocer bien la palabra de Dios. Cuando Cristo fue tentado en Mateo capítulo 4, él dijo a cada tentación, escrito está, y dio una frase, dio una cita para resistir específicamente esa tentación. Debemos conocer la palabra de Dios. Yo sé que muchos pueden buscar una cita en Google muy rápido, pero tenemos que conocer mejor que eso, hermano. No vamos a siempre tener el teléfono ahí a mano para poder googlear qué debemos hacer en esa situación. Tenemos que guardarlo en el corazón, en la memoria. Tenemos que recordar la palabra. Tenemos que leer la palabra, memorizar la palabra. Y luego la oración. En versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Me gusta pensar en la oración como la comunicación entre el soldado y su general. El soldado va a la batalla bajo las órdenes del comandante, del que está dirigiendo la pelea, bajo las órdenes del general. Y nosotros en nuestra lucha tenemos que luchar bajo la dirección de Dios, nuestro general. Miren sus notas. A través de la oración nos mantenemos en contacto con nuestro general, y podemos ayudar a nuestros compañeros en la batalla. Debemos orar especialmente por los soldados que están
en el frente de la batalla predicando el evangelio. Y por supuesto, orar los unos por los otros continuamente, luchando y orando por ellos. Miren la conclusión de la epístola. En la conclusión, Pablo encomienda a los creyentes a la gracia de Dios, que disfrutarán solo los creyentes que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable, inalterable. Esto significa que nos gozaremos en nuestra herencia y se manifestará en nuestro andar diario y tendremos victoria en nuestra lucha espiritual. Dice en el versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones, pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre, del Señor Jesucristo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y así termina su epístola. Antes de ir al libro de Filipenses, ¿habrá alguna duda, alguna pregunta o algún comentario de lo que hemos leído en esta parte, en esta lucha espiritual o nuestro conflicto? ¿Hay algo? Pastor, Sí. Pastor, sí, Satanás, no, usted dice que está constantemente, ¿no? Buscando hacernos caer, digamos. Pero él no está presente en todo el tiempo puede ver nuestros pensamientos como Dios nos conoce nuestro corazón, ¿no es cierto? Bueno, en primer lugar, Él no es omnipresente, Él no está en todos los lugares, pero sí tiene una gran cantidad de demonios, aparentemente ángeles caídos, que están con Él, que según Apocalipsis cayeron del cielo. Pero ¿qué pasa? Él no puede leer nuestra mente, pero usted tiene esposo, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuántos años hace que están casados o juntos? 16. 16 años. Aprendiste algo de tu esposo, ¿no? De cómo piensa, cómo actúa, y a veces ni tiene que hablar él y ya te das cuenta de lo que está pensando, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, imagínense que este mes de junio voy a cumplir 45 años de casamiento con mi esposa. Así que más o menos nos conocemos un poco. El diablo hace miles de años, probablemente más de 6.000 años, está en un sentido conviviendo con el ser humano en general. Entonces, si nosotros, después de pocos años, conocemos lo que pueden estar pensando o lo que sienten, imagínense la percepción de nuestro enemigo de la humanidad en general y cuán fácil es reconocer sus debilidades, sus temores, sus maneras de tentarlos, tanto hombres y mujeres y jóvenes y gente grande. Entonces, Él no conoce, no puede leer nuestros pensamientos, pero seguramente Él tiene mucha percepción y mucho entendimiento, no solo Él, pero también sus secuaces, sus soldados que están trabajando por Él. Eso contesta más o menos la pregunta. Sí, sí, Pastor. Sí, Gracias. no de nada.
¿Algo más? ¿O alguna observación, algún comentario? Pastor, esta parte que hicimos está muy buena para completar lo que nos falta en la tesis. Sí, es cierto. Bueno. Pastor, ahí cuando, bueno, cuando estuvimos para hacer la tesis, había cuando habla sobre las regiones celestes. Algunos hablaban de que en esa región celeste convivían los ángeles buenos y los malos. ¿Eso es así? Porque escuché de otros autores como que ya no, después que luego de la muerte de Cristo, ya como que fueron expulsados de ese lugar. Em, lo que vemos en las escrituras es, en primer lugar, hay tres lugares donde están, digamos, em, los lugares celestiales, perdón. Los lugares celestiales son los lugares donde están las estrellas. Los demonios habitan sobre la tierra, en los lugares celestiales en el sentido de las nubes. Ellos pueden manifestarse y pueden irse. E inclusive yo tengo la sospecha, no tengo evidencia, pero yo creo que algunas de las supuestas eh, percepciones de objetos voladores y todo eso podría ser ángeles de luz que son demonios, según la palabra, que Satanás se manifiesta como ángel de luz, que puede ser una estrategia de Satanás o de los demonios de engañar gente a creer en otros mundos, en otros planetas, otra gente en otros lugares y todo. Así que no te puedo contestar exactamente por no saber exactamente lo que dijeron, pero todavía tienen cierta libertad los demonios de actuar, de moverse. No están en el lugar más alto en el universo donde está Cristo, donde está Dios. Cayeron de los cielos, pero están sí alrededor de la tierra y están en los lugares celestiales alrededor de la tierra, donde están las nubes y donde están las estrellas. Así que, Gracias, Pastor. no, por favor.